Hola, ¿qué tal? Bendiciones y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta casa de paz en línea, en nombre de Red de Ministerios Sobrenaturales, el Rey Jesús, Campeche. Hoy queremos bendecirles con una palabra especial de parte de Dios, especial de parte del corazón de nuestro Dios. Hemos estado hablando anteriormente en las casas de paz pasadas acerca de el carácter del cristiano, acerca de el lugar que debe de ocupar Dios en nuestro corazón, porque estamos viendo una sociedad que está caminando por medio de una situación tan complicada y tan difícil como es este virus, tan preocupada de repente, pero también a la vez tan confiada en sí mismo. Por eso queremos hablarte una palabra que traiga revelación, que traiga un despertar, que traiga vida sobre todo a tu vida. ¿Por qué? Porque podemos vivir, pero a lo mejor solamente estamos existiendo y no estamos ni viviendo. Hoy queremos declarar sobre cada persona que ve este programa, queremos declarar libertad, queremos declarar bendición sobrenatural en los aires, queremos declarar sabiduría, favor y gracia sobre cada persona que nos ve. Hoy te bendecimos esta tarde, noche desde la ciudad de Campeche. Creemos que Dios es un Dios de propósitos, creemos que Dios es un Dios que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, pero, si nosotros no entendemos, si nosotros no nos hemos dado cuenta o no captamos o no logramos discernir que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, nosotros podemos estar de repente solo existiendo, llenos de tantas cosas que se dicen, llenos de tantas cosas de nosotros mismos. En pocas palabras, podemos estar caminando llenos de sí mismos, llenos de nosotros mismos, llenos de nuestro intelecto, llenos de nuestra sabiduría, llenos de lo que nosotros creemos. Por eso yo quiero declarar sobre mi casa y sobre tu casa, tú que me ves, una palabra de rompimiento, una palabra de sanidad en las aguas, una palabra de libertad en todas las áreas de tu vida. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y creemos que el reino de los cielos sufre violencia y la única manera de que avance es que nosotros violentemos los aires. El enemigo quiere que nos callemos. Hablábamos la semana pasada de la intercesión y hablábamos algo importante y relativo que tiene que ver con la intercesión. La intercesión tiene que ver con responsabilidad y con determinación. ¿Y sabes por qué? Porque tú vas a la vanguardia, tú vas caminando adelante. Todos los ataques que el enemigo va a lanzar, no los va a lanzar contra las personas que no le hacen daño, no lo va a lanzar o va a lanzar los ataques contra las personas que están entretenidos. Escucha esta palabra, las personas que están entretenidos en la telenovela, en la moda, en sí mismo, en los gustos, en todo lo que sea concerniente a la carne. Por eso yo te digo esta tarde nuevamente, actívate, despierta. Hay una palabra que Pablo escribió por allá que decía así: levántate tú que duermes, despiértate de los muertos y te alumbrará la luz de Jesús. Yo te digo esta tarde, levántate tú que duermes. No es posible, no debe de ser posible que quepa en nuestro corazón y en nuestra mente a estas alturas de nuestra vida vivir apartados de Dios. Si vivimos apartados de Dios, Dios no puede hacer muchas cosas a nuestro favor, porque hay leyes que dicen ponga a Dios primero y Él te pondrá primero. Hay leyes que dicen que Dios, al que viene a Él, Él no lo rechaza, a Él no lo desprecia y no te echa fuera. No nos ha rechazado, nos ha dado su misericordia, nos ha dado su favor, nos ha dado su gracia, nos ha dado su poder y sobre todas las cosas nos ha confiado una misión, nos ha confiado una encomienda, que hablemos de Él, que declaremos su palabra sobre la tierra, pero sobre todo que creamos en un nuevo nacimiento. Podemos asistir a la iglesia de cualquier denominación, podemos estar teniendo un cargo, podemos llamarnos apóstoles, podemos llamarnos profetas, podemos llamarnos evangelistas, pero si al final de cuentas no hemos experimentado y no experimentamos una muerte día a día, no experimentamos un nuevo nacimiento, nos vamos a cansar. Tan es así que te lo puedo demostrar y tú te puedes dar cuenta de lo que te hablo. Si hay personas o surge un desconectarse de la iglesia cuando viene la cuarentena, mucha gente deja de orar, mucha gente vuelve a las antiguas manías de la antigua manera de vivir. Dice, ya no voy a la iglesia.
porque así nos hemos aprendido desafortunadamente, así fuimos enseñados y adoctrinados, la palabra adoctrinados, fuimos enseñados a depender de la oración de alguien más. Mira esto que es fuerte, nos fuimos enseñados a depender de la oración de alguien más y no a depender directamente de Abba, de nuestro creador, del gran yo soy, para decirle: Padre, me pongo delante de tu presencia por esta colonia, yo declaro una palabra de rompimiento, una palabra de sanidad, declaro liberación en mis finanzas, declaro liberación en mis hijos, declaro liberación en toda la atmósfera que me rodea, declaro vida en el nombre de Jesús. Desafortunadamente, como te decía, fuimos adoctrinados. Y hay gente que sigue siendo adoctrinada a depender de la oración de un hombre. Ore por mí. Es que solo al pastor lo escucha Dios. Pero no, yo te quiero decir esta tarde, y de eso se trata esta palabra, de la intercesión en el ahora. Si nosotros no hemos entendido el propósito, el poder y la efectividad de la intercesión, nosotros podemos estar caminando, como Pablo dijo, dándole golpes al viento, al aire nada más, al aire se va. Hay gente, yo sé que tú sabes de esto, porque yo también lo he pasado y lo he escuchado en mi poco caminar, o mucho, no lo sé, en Cristo. Gente que dice: me pongo en la brecha, yo oro, me pongo en la brecha. Pero sí sabes qué significa ponerte en la brecha. Ponerte en la brecha no solo es repetir una oración que un líder repitió y a él le dio resultados en ese momento, porque guiado por el Espíritu Santo, él tomó esa autoridad y él declaró una palabra y empezó a ejecutarse un rompimiento en los aires. Y alguien más lo repitió. Yo me pongo en la brecha. No, me pongo en la brecha quiere decir yo me pongo en medio. Yo empiezo a interceder por esta colonia, por este estado, por los municipios de Campeche, por México, nuestro país. Eso representa lo que te dije al principio. Representa que vas a ser golpeado. Representa que se te van a levantar ataques por parte del enemigo. Pero tenemos que aprender y entender que tenemos un arma poderosa que es la palabra de Dios. Dios dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé, nunca te dejaré abandonado. Y esa es una arma poderosa. Recuerda, Jesús lo venció en Mateo con la palabra. Él nunca le dijo: diablo, vete de acá. No, él le dijo: escrito está, a tu Dios adorarás y solo a él le servirás. Si hay problemas de adoración diferente, si estás aprendiendo a adorar, por ahí escuché yo, y te quiero compartir rápidamente este breve testimonio. Escuché por ahí una predicación de Marcos Brunet, el salmista, que él llegó a un país y de repente un jovencito llegó ahí y le dijo: siervo, hermano, deme un autógrafo. ¿Hasta dónde la iglesia ha sido adoctrinada? Él le dice: mira, hijo, no te voy a dar un autógrafo, el autógrafo ya te lo dio el Espíritu Santo desde el cielo, porque la gente ha aprendido a tener artistas, a tener estrellas, a tener gente que se dicen ser hombres de Dios, y muchas veces el pueblo de Dios perece porque está basado solamente en una doctrina de hombre. Por eso dice su palabra: han enseñado cosas de hombres como si fueran Dios. Dice por ahí el Evangelio de Mateo. Y luego dice Dios, que yo las dije y ni siquiera yo tengo nada que ver. Por eso te hablo de la intercesión en el ahora. Hoy quiero declarar sobre cada persona que nos está viendo un despertar. Despiértate tú que duermes, levántate ya. Ya no estés perdiendo el tiempo. Ya no estés hablando solo de moda, ya no estés hablando solo de tus ocupaciones, ya no estés hablando de que solo tienes tiempo para Dios cuando te sientes bien y cuando te sientes mal, cuando tienes un malestar, cuando tienes problemas, cuando tienes trabajo. Por eso hay algo que se dice que hay que separar el día para nuestro Dios. Yo bendigo a nuestro Dios, como decía Pablo, y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos da de hablar a través de este canal y de llevar la palabra, no callarnos, no quedarnos callados, sino hablar y llegar hasta tu casa por medio de esta transmisión, declarando una palabra de bien. Porque si yo no hablo, ¿sabes? Hay algo muy triste que está pasando. A nosotros nos ha pasado mucho en Escárcega, porque vivimos al lado de personas que practican ocultismo, que practican otras artes ocultas, y de repente tenemos que estar haciendo guerra espiritual en las madrugadas, tenemos que estar orando. De repente, escúchalo, porque si la gente dice: es que Dios solo me habla a mí, no te habla a ti, puedes estar cometiendo un suicidio espiritual. Te lo voy a repetir: puedes estar cometiendo un suicidio espiritual porque tú vas a creer que a ti Dios no te habla, y Dios está tratando de comunicarse con el hombre desde la antigüedad, dice su palabra. Por eso él llamó a Noé, llamó a Enoc, llamó a todos esos hombres de Dios para que vinieran a hacer su voluntad en la antigüedad. Y hoy te llama a ti, me llama a mí.
Nosotros no hemos tenido que levantarnos, nos tenemos que levantar a veces a hacer un poco de guerra espiritual en los aires. ¿Por qué? Porque hay enemigos ocultos que están tratando de derribarnos con espíritus de adulterio, espíritus de fornicación, de pensamientos, espíritus que no vienen de parte de Dios. Así como yo hoy aquí oro, ¿sabes qué triste es ver cómo gente llega a regalarle su dinero? Y yo te lo comparto como un testimonio. Mucha gente llega a regalarle su dinero pobremente, lo poco que ganan, y esos hombres andan en carrazos del año, pero ojo, ahí sí nadie dice nada. Ahí sí no dicen, ¿y eso qué es pastor? No, 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 nada que ver. Ahí ellos dicen, esa gente yo veo que andan en carros Lincoln, carros buenos de marca, con climas y toda la cosa. Pero no te estoy diciendo que los odies, estoy diciéndote que nos hemos tenido que levantar a hacer guerra espiritual y creemos y sabemos que nuestro Dios está en el control y nos da el respaldo. Por eso yo declaro en mi negocio, en mi empresa, que todo lo que entra es bendición, no entra maldición. Toda palabra que se levante se seque en el nombre de Jesús. Todo juicio, el enemigo tiene que hablar y sus súbditos tienen que decir, yo no puedo proceder porque ese hombre ora, porque ese hombre o esa mujer ayunan, porque ese hombre está dentro de la voluntad de Dios, y mientras ellos estén dentro de la voluntad de Dios, yo no puedo tocarlo porque dice su palabra incluso que si no es la voluntad de Dios, nada puede pasar en esta tierra. De esa manera te estoy hablando, te estoy dando una introducción acerca del tema que vamos a compartir hoy, que es la intercesión en el ahora. Y escucha esto, tenemos al mayor de los intercesores, y ese intercesor dice su palabra que está a la derecha, a la diestra de nuestro Dios, intercediendo con poder y con autoridad. Muchos dicen que Abraham sí intercedió, pero dice que el mayor de nuestros intercesores que podemos tener hasta el día de hoy es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Pablo le escribe a los romanos en Romanos 8:34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Ahí hay poder de resurrección. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate también, nosotros hemos dejado de interceder y el enemigo ha ganado terreno. Y después queremos solucionar las cosas con pleito o agarrándonos de la greña. Por eso el enemigo le ha dado más legalidad, escucha esto, a sus hijos allá afuera. Por eso si tú dices, es que no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, hay gente que dice, ay, pero es que no juzgues porque tienen derecho. Todos tienen derecho a amar. Es que mujer con mujer ese es su gusto. Claro, no vamos a pelear. Pero yo quiero decirte esto. Mucha premisión del hombre, mucho derecho que el hombre tiene, no va de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo puedo decir que, como Pablo dijo, todo me es legal hacerlo, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no voy a hacer todo lo que yo pueda hacer. Es decir, cuando yo era niño, a lo mejor anhelaba fumar un cigarro escondida de mi padre, mi madre, o tomar una cerveza para sentirme muy adulto. Pero hoy que soy grande entendí que eso no es lo correcto, porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiera. Escúchame bien, la verdadera libertad no es que tú hagas lo que tú quieres. La verdadera libertad es que permanezcamos unidos a Cristo y disfrutemos de los privilegios, las bendiciones, salud, paz, gozo, como dijo el apóstol. Amado, desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, pero que nuestra alma prospere. Escucha esto, uno de los grandes problemas que hay en el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, es la falta de oración e intercesión. Las reuniones con menos cantidad de asistentes en las iglesias son las oraciones y la intercesión, porque las personas no interceden. Y escucha, la respuesta es porque no conocen el propósito de la intercesión. Desde ahí el enemigo ya nos está ganando. Si tú dices, ay, es que está aburrido, pero escúchame algo. El enemigo lanza la trampa de la seducción para hacernos caer en el pecado. Dije hacernos, no hacerte. Hacernos caer en el pecado. Cedemos y de repente él actúa y te acusa. Vas a ir a la iglesia, vas a orar, si ya fallaste, eres un hipócrita. El mismo enemigo te acusa a través de un pensamiento, de un espíritu de acusación. Pero como nosotros ignoramos, porque escúchame, si yo hago esta pregunta abiertamente en el canal o en una prédica normal, podemos cometer de repente esa indiscreción. ¿Cuántas veces leemos nuestra Biblia? Solo nos metemos al Facebook. Yo te lo comparto como testimonio porque es parte de la práctica día a día. Yo me baso a lo que Pablo dijo. No trato de demostrar que yo lo alcancé todo. Más bien una cosa hago. Me enfoco en practicar día a día las cosas que me convienen según Dios. ¿Cuántas veces leemos nuestra Biblia a la semana? ¿Cuántas veces meditamos? Yo compartí esto una vez a gente y hay gente que dice, no, porque la meditación no es de Dios, porque eso es de la yoga. No, aguántame.
Le dijeron a Josué en el libro de Josué, y meditarás en mi palabra, el de día y de noche. Y esa es una de las armas que el enemigo ha ganado y nosotros hemos cedido. Nosotros decimos, ay, que voy a orar. Padre nuestro, te cansas de repetir. Pero cuando tú dejas tu mente tranquila, reposas en Dios, empiezas a meditar en su palabra. Obviamente, la meditación trae un pensamiento y un accionar. Ya hemos escuchado de sobra que la mente es el campo de batalla, eso lo sabemos, la mente es el campo de batalla, que hay peleas y todo, pero no sabemos cómo actuar en ese campo de batalla. Meditarás en mi palabra de día y de noche, es la clave que le dieron a Josué, para que no te apartes de hacer lo que tu Dios te manda. Esa es la clave, meditar también. La meditación, la oración y la guerra espiritual, la intercesión van de la mano. Si tú agarras y de repente tú tienes que aprender a tener esa hambre, esa necesidad, a decir, hoy, escúchame, pararte y decir, hoy no voy a ver mi Facebook 1 hora y me voy a poner, no a orar, me voy a poner a meditar en su palabra, voy a postrarme con una musiquita suave, voy a poner mi teléfono en vibrador o lo voy a apagar. A Dios le agrada ese sacrificio que dice, me está buscando. Pero si solamente estamos viendo prédicas para que al rato yo comparta un recalentado, por ahí hay una frase que dice por allá, si tú no estás con el filo del Espíritu, aunque tú le ruegues a la gente que escúchenme, que miren, que allá, que está bonito, no se trata de predicar bonito, se trata de lograr una transformación sobrenatural en la gente que nos oye, es decir, en el oyente. Por eso yo te digo esta tarde, si nosotros ignoramos el poder de la intercesión, estamos fríos, estamos prácticamente existiendo, no estamos viviendo. Porque hoy puedes tener al hombre que quieres, puedes tener a la mujer que quieres, pero eso se llama carne. Por eso la Biblia dice que, Gálatas 5:16 dice que andemos en el Espíritu, escucha esto, y no satisfagamos la necesidad, los deseos de la carne, que mayormente son pecados. Ya te enseñé anteriormente que la carne quiere dormir, la carne quiere sexo, la carne quiere pleito, la carne quiere solo estar reposando, la carne quiere alcohol. Si tú no aprendes a decirle a tu carne de manera voluntaria, stop, tú puedes seguir pensando, es que voy a la iglesia. Mira esta palabra, qué revelación, ¿eh? Vas a la iglesia por un tiempo, horas, ayunas, empiezas a hacer algo, empiezas a crecer, de repente te desconectas, empiezas a tomar tu cerveza, a decir mentiras, a pelearte con la gente, a inventar chismes, a calumniar, a murmurar de los demás hermanos, entre pastores, etcétera. Y de repente dices, ay, mira, porque alimentaste la carne, obviamente. Si nosotros no aprendemos y no hemos entendido y no hemos aprendido a caminar en el Espíritu, caminar en el Espíritu no es que des una profecía, caminar en el Espíritu no es que no tengas malos pensamientos, caminar en el Espíritu es que tú obedeces a lo que el Espíritu Santo dice y no a lo que a tu carne o mi carne ni yo quiere. Lo primero que debemos entender es la verdadera naturaleza de Dios. Escucha, yo predicaba acerca de esto alguna vez en un tema de tabernáculo aquí en Campeche. Aparentemente es muy simple, pero tiene mucho significado esto. Dios, mira esta palabra, Dios necesita un cuerpo en la tierra para operar. Necesita que yo abra mi boca y que tú abras tu boca. Necesita que yo declare y crea y produzca frutos. No solamente estar declarando. Disciplina, perseverancia, sometimiento a Dios, a nuestra carne, someterla bajo la autoridad del Espíritu Santo y de nuestro propio espíritu de hombres, que nuestro espíritu esté más arriba que nuestra carne y la carne aplastada. El enemigo también necesita cuerpos aquí en la tierra para actuar, porque él conoce la ley de el individuo. Él conoce la ley de espíritu, alma y cuerpo mejor que cualquier cristiano incluso. Él sabe que sin un cuerpo no puede operar en la tierra. Por eso necesitamos aprender y entender que nuestro Dios es sobrenatural, que Él es espíritu y que Él tiene el poder, que con una palabra, con una sola de sus palabras, las cosas fueron hechas. Mira tú nada más esto. Mucha gente dice, mira, ¿tú te imaginas a un Dios que tenga que ver con otro Dios? Hay gente que dice esta locura, vamos a llamarle así. ¿Dios es mujer o es hombre? ¿Dios será mujer o Dios será hombre? No. A ver, espérame. Dios te puso a ti y me puso a mí un género para reproducirme. Porque Él, recuerda que es un creador. Él tomó al hombre del polvo y lo formó a su imagen y semejanza. Él no necesita apareamiento, por así decirlo. Él no necesita relaciones sexuales para producir.
Tan es así que te lo puedo demostrar con la Biblia. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino y se posó sobre María la Virgen, no la Virgen María que idolatran muchos, la imagen, una mujer llamada María que era virgen. Y a través de lo que el ángel Gabriel le dijo, vas a tener un hijo, el Espíritu Santo se posará sobre ti, se llamará Jesús el Salvador. Es decir, el Creador, nuestro Padre, necesitaba un cuerpo y usó el cuerpo de María para posar el Espíritu Santo y traer a Jesús. Y con eso te puedes dar cuenta que él nunca tuvo relaciones sexuales con María directamente. Él posó el Espíritu Santo sobre María y María quedó encinta. Por eso es que José no se dice que al principio José se escandalizó, porque en ese tiempo, si una mujer salía, hoy en día, si una muchacha sale embarazada, peleamos, haces el berrinche de tu vida, no la quiero en mi casa, pero después la aceptas. En ese tiempo, ¿sabes cuál era lo que marcaba la ley de una mujer que tenía marido o era soltera y salía embarazada o encinta, como dice la Biblia? Agarraban sus piedritas y pared y era apedreamiento. Por eso yo te digo esta tarde, nuevamente, tenemos que aprender a interceder, pero tenemos que entender la naturaleza de nuestro Dios. Dios es espíritu, Juan 4:24. Cuando Dios te creó a ti, me creó a mí, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tú tienes que ver con Dios. Pregúntate esto, ¿dónde está el alma de Dios? Dios siente. Dios tiene un sentir por esta humanidad, tiene un sentir por ti y por mí. Date cuenta de algo importante. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando hoy en día, del coronavirus. Dios nos está poniendo un freno porque la ideología de género parece imparable, porque hombre con hombre parece imparable, mujer con mujer parece imparable, ya hombres con niños parece imparable. Dios tenga misericordia de nosotros y la siga teniendo todos los días de nuestra vida y de nuestra casa. Guarda a nuestros hijos y guarda nuestra propia vida. Pero te digo, o sea, Dios dice, hay que frenar eso. Porque el hombre dice, yo soy Dios, el hombre ha creído que existe por existir, pero déjame decirte, ni tú ni yo existimos por existir. Fuimos creados con un propósito que ya se cambió, que ya se distorsionó. ¿Por qué? Porque el mismo hombre ha creado su propio Dios. El mismo hombre se cree Dios y dice, yo soy Dios y no necesito de nadie más. No necesito pedirle nada a nadie. El auténtico propósito de la intercesión está en Génesis 1:26. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí podemos ver que Dios creó al hombre para reflejar su naturaleza divina y tener comunión con él. Dios reflejó en ti y refleja en mí ahora su naturaleza divina. Pero es que yo he orado, te lo voy a repetir nuevamente. Si seguimos practicando cosas incorrectas, si seguimos practicando cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, después oras y quieres resultados, no va a suceder nada, porque hay leyes. El que practica el pecado, dice la Biblia. Entonces, si tú practicas cosas incorrectas y después quieres orar y dices, es que Dios no me habla, es que no escucho la voz de Dios, pues Dios dice que Él no habita cuando nosotros nos apartamos de hacer su voluntad. Pero cuando nosotros nos esforzamos, Dios habla a través de nuestras vidas, habla a nuestras vidas, nos dice, te amo, hijo, mi paz está sobre ti, reposa sobre tu casa, reposa sobre tus finanzas, y nada de lo que el hombre te diga, nada de lo que el hombre planee para destruirte, ni el más grande de los brujos podrá proceder, ni aún la palabra de maldición, porque también tienes que saber, yo escuchaba hace un tiempo, que tiempo con tiempo en Guatemala, en Honduras, los brujos se reúnen en concilio. Sí, a eso no lo creo. Sí, ellos se reúnen y lanzan palabras contra esta generación, que los jóvenes se les rebelen a sus padres, dicen, he escuchado testimonios, que los jóvenes caigan en drogadicción, en alcoholismo, más violencia. Tú puedes ver, por ejemplo, yo he escuchado de mujeres de Dios, por ejemplo, Dina Santamaría. Ella llega a naciones y ella se levanta en la madrugada en calles, empieza a interceder calles donde hay muchos homicidios, suicidios, mucho derramamiento de sangre. Por ejemplo, en nuestro país, México, Veracruz, la frontera, hay gente que ha hecho pacto de sangre. ¿Sabes por qué? Porque los demonios se alimentan de la sangre. A ellos les gusta ver feliz, no, les gusta que el hombre sea infeliz, les gusta que la sangre se derrame. Por ejemplo, hace poco vimos un caso en Candelaria, Campeche, de un hombre que le cortó la mano a su esposa y dice, ay, ve qué hace el hombre, ay, desgraciado, maldito, mátelo. Pero Dios no opera ahí. En la ira del hombre no opera la voluntad de Dios. Ahí hay pactos que el enemigo ha hecho, o gente que está invocando demonios, y hombres que están accediendo a la violencia, al alcoholismo,
para empezar la agresión, mujeres que se están rebelando, mujeres que tienen otro esposo y de repente el esposo se da cuenta y la mata o los mata y se mata, las tragedias más grandes, pero todo fue porque se abrió una puerta de adulterio, una puerta de fornicación, una puerta de lascivia y tristemente nada más estamos viendo, como dirían por allá, el enemigo se hace a un lado y culpamos a Dios. Si Dios existiera, el hombre maldito, desgraciado, pero no entendemos que todo está sucediendo. ¿Por qué? Porque el hombre mismo está perdiendo su tiempo y no intercede. Por eso yo bendigo a cada persona que nos ve, cada alma. Bendigo mi casa, mi esposa, mis hijos, mi empresa. Declaro lo sobrenatural del Dios del cielo sobre mi iglesia. Bendigo en el nombre poderoso de Jesús a cada pastor, a cada discípulo. Bendigo al pastor Mario, bendigo a su esposa, a la pastora Yolanda, a sus hijos. Declaro que la buena obra que Dios empezó la terminará. Declaro que Dios nunca se va a apartar de nosotros si nosotros permanecemos en Él. Lo cual nos lleva a tener su carácter moral. La única manera de desarrollar la imagen y el carácter de Dios en nuestra vida es teniendo comunión íntima con Él. Esta palabra íntima tiene que ver tú y Él, solos, intimidad, persona a persona, cara a cara. De ahí que ningún ser humano puede estar satisfecho si no tiene comunión íntima con Dios. Dios busca un intercesor. Busqué, esto está en Ezequiel 22:30, el profeta Ezequiel dice, o Dios dice a través del profeta Ezequiel, busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no hallé a nadie. ¿Te das cuenta del poder de la intercesión? Dios hablando a través del profeta Ezequiel, busqué alguien que intercediera por la tierra para que yo no la destruyera. ¿Te das cuenta? Necesitamos ser intercesores, necesitamos ser adoradores, pero también te tengo que compartir algo. La Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le exige. De repente puede venir algo. Hay gente con ministerios muy preciosos, hombres y mujeres de Dios con ministerios, que hemos visto con ministerios muy preciosos, pero se han apagado. Lo han dejado porque otro líder hizo algo, porque otra persona hizo algo, porque alguien más le falló a Dios. Yo he aprendido con mi casa a decir, dejar que Dios tome el control de esa situación, yo a trabajar conmigo mismo y no ponerme a juzgar a la persona, porque yo digo, si le digo algo a esa persona se puede enfadar, puede dejar de hablarme, puede incluso pensar que es una cosa mía, producto de mis emociones. Por eso hay que dejar que Dios ajuste cuentas con cada persona en su momento. Dios le va a hacer ver a esa persona que está en un error. Nosotros tenemos que orar, tenemos que interceder. Es importante que en la iglesia haya intercesores, pero que también en la iglesia el liderazgo interceda. Que el liderazgo se fortalezca en el espíritu, que el liderazgo lea su Biblia. No solamente que estemos siguiendo dogmas de hombres, que estemos siguiendo emociones, que estemos siguiendo circunstancias personales, porque si no, solamente vamos a tener una estructura basada en ideología de hombres y no de Dios. Por eso yo te quiero recordar esta tarde, tenemos que aprender a levantar muros de fuego, a levantar fuego a nuestro alrededor, a declarar ángeles. En esas intercesiones que yo me levanto, yo declaro ángeles en el nombre de Jesús en mi casa. Yo declaro que ninguna palabra, y doy gracias a Dios porque Él es el que nos alarma. El Espíritu Santo nos levanta a través de sueños, porque el enemigo a veces persigue a los intercesores a través de sueños. Yo he aprendido y le he enseñado a mi esposa y le digo esto, de lo que he aprendido de los hombres de Dios, a no intimidarse por un sueño, a no intimidarse por una pesadilla, a no aprender a descifrar y a tener discernimiento para entender cuando el enemigo nos quiere meter un gol en el mundo espiritual, en los sueños. Aunque hemos orado y nos dormimos, tenemos pesadillas, persecuciones, sueños insanos, cosas que no son correctas. Gente que dice, ¿qué hago? Pero si ya oré, tú empiezas a declarar, Señor, yo declaro que tú no me vas a dejar, declaro tu sangre, Señor, porque hay enemigos ocultos que durante la noche están buscando destruir a la iglesia, a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios y sobre todo a la familia. Pero nuestro Padre, dice, celestial, ama al ser humano y no quiere verlo destruido. Esa es la razón por la cual Él busca a alguien dispuesto a levantar muralla y que pueda interceder, es decir, mediar a favor de su iglesia, su familia o su ciudad. Dios necesita a alguien que le ayude a dar a luz sus planes en la tierra.
Él quiere salvar y sanar y traer avivamiento a nuestra tierra. Dios quiere restaurar familias, pero necesita que un hombre le ayude en su propósito. ¿Te das cuenta? No es que Dios dependa de nosotros. Dios necesita que trabajemos con Él, para Él, y Él trabaja a través de nuestras vidas. Y me llama la atención esto. Hace tiempo se compartió una palabra por un hombre campechano, un pastor campechano que anda por las naciones, anda por varios países, se llama Nicolás Duarte. Ese hombre dijo, me quedé asombrado cuando yo escuché este testimonio. Él dice que él de repente se movió con otro pastor y declaramos que un día vamos a movernos a esos ministerios porque dentro del propósito de Dios están cosas grandes. Permanece en mí, puede decirnos Dios, y yo voy a hacer cosas grandes en ti. Ese hombre, ese pastor campechano, muy bendecido, por cierto, instrumento de Dios, él dice que él un día se movió con un grupo de pastores hasta África, donde está el profeta T.B. Joshua. Él no podía creer lo que en la televisión aparecía en los videos, ver hombres que recibían sanidad instantánea con lepra, enfermedades fuertes. Como este profeta T.B. Joshua, ese hombre de Dios que bendecimos su ministerio, Emmanuel TV, lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sucedían milagros. Incluso a mí me ha tocado ver gente que dice, ¿a poco? Yo no lo creo. Ese espíritu se llama incredulidad. Y el enemigo lo ha plantado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, para que la iglesia se amarre y no cree en los milagros. Te habla una palabra y dice, ay, no lo creo, porque mira, la prima que anda de adúltera le dieron una palabra. Puede ser que el hombre habló por sus sentimientos, por su carne, o que verdaderamente Dios le está dando una palabra para que transforme su vida. Pero Nicolás Duarte dice que llegó a ese lugar y empezó a ver cómo sobrenaturalmente sanaba a la gente. Y de repente, mira esta palabra, allá quiero llegar a la intercesión y a ese avivamiento que él pudo ver en el espíritu para México. Tal vez este sea la antesala del avivamiento, pero mientras tú estés pensando en peras, estés pensando en el olmo, no vamos a hacer nada. Yo, tú, él, el otro, yo soy pastor, el otro no es, mira, yo predico, aquel me gusta, no me gusta. Mientras estemos pensando en intereses personales, el Espíritu Santo no se puede mover. ¿Por qué? Porque Dios necesita corazones dispuestos. Y Nicolás Duarte dice que él llega a ese lugar, llega el domingo al servicio general y de repente el profeta T.B. Joshua, guiado por el Espíritu Santo, dice, él habló, aquí hay unos pastores de México que vienen, y los mandó a hablar. Dice, a mí me habló T.B. Joshua, no tuve que andar, profeta, ore por mí. Bajen, los mandó a hablar, los pastores que vienen de México, y le empezó a profetizar una palabra para esta nación. México va a haber un avivamiento, se va a levantar, y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que ángeles empiezan a movilizar ahora para nuestra nación y nuestro estado. Dice el pastor Nicolás Duarte que se quedó asombrado cómo Dios supo o guió al profeta T.B. Joshua para desatar esa palabra sobre la vida de ellos y sobre nuestra nación México. Por eso yo activo esa palabra a través de la intercesión sobre nuestra nación y declaro vallado de ángeles y de fuego en este lugar, en mi casa, empresa, familia, iglesia y sobre cada persona que nos está mirando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, entendiendo esto, antes de que venga el avivamiento, hay gente que dice, ay, no creo en un avivamiento, pero lo creen por un mes, 2, 3 meses, y como no ves nada, y como no miras que produzca algo, ves amarrada tu iglesia, ves que la gente está envuelta en chisme, que la gente no produce nada, no prospera, no es un testimonio de Dios, que Dios diga verdad, que la gente diga, ese hombre verdaderamente Dios está con él porque el Espíritu de Dios le da sabiduría. Mientras no nos demos cuenta de que Dios es necesario para nuestras vidas, las cosas seguirán marchando de la misma manera. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que hay un cambiar en la mentalidad de los hijos de Dios. Bendigo a cada discípulo de la Casa de Paz de Campeche que se ha dado el tiempo para ver esta transmisión. Estamos hablando y te recuerdo de la intercesión en el ahora. Si tú eres pastor, no te baste solamente con ir a llevar un recalentado a tu iglesia. Si tú eres pastora, si tú eres discípulo, si tú eres líder, recuerda, hemos sido llamados a manifestar, a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No solo con palabras, lo vamos a hacer a través del testimonio, a través de la revelación que el Espíritu Santo nos va a dar, a través de la intercesión, a través del poder de la oración en el ahora. Dicho esto, te comparto lo siguiente. Cristo es el intercesor de intercesores. Jesucristo es un intercesor. De hecho, la Biblia dice que Él sigue intercediendo por nosotros. Pero no lo veo. Él está allá.
Él está en la gloria, en el cielo, a la derecha de Papá Dios, intercediendo con poder y autoridad, porque Él no quiere. Y dicho de paso, te puedo comentar esto. Hay gente que dice, yo sé y he escuchado que el fin del mundo ya viene, pero no se ha terminado, no se ha acabado. Yo te digo algo, no es que Dios sea tardado, dice su palabra, sino que Él tiene misericordia y no quiere que ninguno se pierda, que procedamos todos y nos arrepintamos para que podamos salvarnos y alguien más se salve. Por eso es que Dios no ha venido, no porque Él no cumpla su promesa, no porque Él sea mentiroso, no porque sea mentira que Él dijo que va a venir y va a regresar por su iglesia, por la novia que es la iglesia de Jesucristo, sino porque Él tiene paciencia para que procedamos. Jesucristo es un intercesor. De hecho, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Jesús habló sobre la importancia de interceder. Cuando dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que poner delante de él? En esta cita, Él nos enseña a persistir en la oración y a interceder por otros. Asimismo, nos muestra el amor del Padre Celestial, el amor, te lo voy a repetir, del Padre Celestial, quien se preocupa por sus hijos y se deleita en responder generosamente a nuestras oraciones. Date cuenta, Él se deleita, pero tú oras. Yo he visto mucho esto y te lo tengo que soltar. Mujeres que están desesperadas por un varón, por un matrimonio, por un hombre, y están, Señor, será este, que ya empezamos a divagar con locuras, que entre con la camisa azul, el primero que llegue por esa puerta. Pero yo te digo esto, todo en el tiempo de Dios es perfecto. Si tú le pides a Dios que hágase su voluntad en tu vida y de repente tú escoges otra cosa, no es la culpa de Dios, porque Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Pero si tú le dices, Señor, bendice mi hogar, tú sabes, Señor, que, por ejemplo, esta oración la puede hacer una mujer sola, divorciada, soltera, viuda, y que siente en su corazón que no puede estar sola, como Pablo dijo, la que pueda estar sola, adelante, la que sienta que no, adelante, que busque pareja para que no se esté quemando, lo mismo con el varón, para que no nos estemos engañando. Ora a Dios y dile, Señor, dame a la mujer idónea, ayúdame a esperar, a perseverar en tus caminos primero, a amarte a ti, porque si te amo voy a aprender a amar a la mujer o en su caso amar a ese hombre. Pero oramos 1, 2, 3 veces y ya de repente nos basamos en las emociones. Yo escuché una trompeta en el cielo, yo escuché que de parte de Dios, pero Dios ni siquiera ha hablado nada. Solo está hablando la parte almática de nosotros mismos. ¿Por qué? Aquí viene un código. ¿Por qué está hablando la parte almática de nosotros? Porque ella se deja llevar por nuestros deseos internos. Porque ella desea tu carne, desea a un hombre, desea pareja, desea mujer, desea la carne. Oiga, pastor, ¿a poco usted no? Claro, hemos hablado mucho de ese paradigma, vamos a llamarle así. Mucha gente habla, ¿a poco usted no tiene? Ya te dije al principio que nosotros tenemos que aprender a doblegar nuestra carne, porque conviene que nuestras oraciones sean escuchadas a favor nuestro y a favor de otra persona. Por ahí dice el profeta Santiago, la oración eficaz, la oración de una persona que le teme a Dios, obedece a Dios, es decir, la oración del justo puede mucho, tiene poder. Por eso yo bendigo hoy tu casa y bendigo mi casa, tu pan y mi pan, y declaro que no va a hacer falta en nuestra mesa. Y nuevamente doy gracias a nuestro Dios porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Por eso te estamos llevando esta transmisión de la intercesión en el ahora, y te hemos hablado que tenemos que convertirnos en intercesores. Se tiene que acabar la dependencia de la oración de un hombre. Por ahí escuché otro hombre dominicano que decía, y hay que ser sinceros, él decía, este pastor, hay gente que me habla y me dice, pastor, ore por mi mamá, pastor, ore por mi hermana, ore por mi esposa, y a la semana se me olvidó, dice él, porque mucha gente me pide oración de diferentes naciones, y de repente me habla la persona, pastor, ¿se acuerda que le dije? Sí, pues mi mamá se curó. Yo tengo que ser sincero, oye, varón, la verdad, discúlpame, yo no oré. Ahí te estoy demostrando que la voluntad de Dios es buena, porque está pasando, porque así es. Pero también tenemos que orar, tenemos que aprender a ser intercesores personales, a levantar muros de fuego, a buscar que Dios sane a esta nación. ¿Sabes? Yo te tengo que compartir esto antes de ir cerrando este tema. Te tengo que ir compartiendo esto. Es triste ver y es triste también compartir que hay mucha gente que está muriendo a causa del coronavirus y hay gente que lo toma a la ligera. Yo salgo de viaje, viajo a Mérida, viajo a Carmen, viajo a Campeche, cárcel, me cuido, pero lo hago por trabajo.
No lo hago por paseo, lo hago porque es el sustento de mi casa y una forma de bendecir a alguien más para que yo pueda arreglarle a lo mejor 5 pesos a alguien o pueda darle una fuente de empleo a alguien más que necesite un trabajo. Por eso yo no me paro, pero siempre declaro la sangre de Jesús cuando viajo y tomo las medidas sanitarias de seguridad preventivas. Pero es triste ver cómo en Campeche se ven seguidos casos, no lo cuentan, no lo narran, videos donde gente se ha quedado en el hospital, en el IMSS, el grande de aquí de Campeche, en su carro, en la rampa, no se han alcanzado a bajar de su carro por problemas respiratorios y ya han muerto allá. Esto no es un juego, tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que ser conscientes, pero tampoco se trata de que sacamos 10, 20 citas bíblicas para poder justificarnos, tenemos que aprender a ser responsables. Es triste, esperamos y creemos en Dios que nuestra casa está tomada por el Espíritu Santo. Aunque haya gente que no crea en Dios, Dios está haciendo misericordia por ti, por mí. Si no te ha tocado el virus, está haciendo misericordia. Si ya te tocó, Dios aún está haciendo misericordia porque estás vivo. Clama a Él, pídele misericordia, pídele. Antes de bajar del monte, cada día Jesús pasaba la noche en comunión íntima con su Padre. Él vivió intercediendo, murió intercediendo y resucitó intercediendo. Date cuenta, Jesús vivió intercediendo. Los crucificaron los fariseos y los religiosos de aquel tiempo por envidia. Ya leíste la Biblia, no te espantes, no nos espantemos porque la palabra dice que los religiosos de aquel tiempo, fariseos, todos los que estaban, los saduceos, los religiosos de aquel tiempo, dice la Biblia, que tenían envidia de Jesús. Escuchaban a Jesús a decir, Padre, perdona los pecados, o tus pecados son perdonados. ¿Quién es este? ¿Por qué él perdona pecados? Ni que fuera Dios. O sea, vemos eso ayer y también hoy el enemigo opera así. Dice Jesús, vivió intercediendo, murió por ti, por mí intercediendo y resucitó también intercediendo por ti, por mí. Él dijo, consumado es, y ya estaba hecho. Por eso es que hoy hacemos esto hoy en día, por eso declaramos bendición en ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual su palabra dice que toda rodilla se doblará, mira, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes. Y aunque tú no lo creas, aunque tú estés pasando situaciones difíciles, yo te digo, vuélvete a Dios, cambia tu manera de pensar y Dios va a cambiar tu manera de vivir. Tus hábitos no van a cambiar si tú no cambias tu manera de pensar, y tu manera de vivir no va a cambiar. Y tu manera de vivir no va a cambiar si tú no te apegas a Dios, si tú no buscas a Dios antes que a los hombres, si tú no buscas a un hombre que ore por mí. Hay que pedir oración. La oración es buena, pero tenemos que aprender a depender de nuestra propia conexión con el Padre, nuestra propia oración intercesora para poder ayudar a alguien más. Pero si nuestra vida está basada en lo incorrecto, nuestra vida está basada en lo que no es correcto delante de Dios, por eso el enemigo nos resta autoridad. Te decía la semana pasada en el tabernáculo del domingo, habían, dice la Biblia en el libro de Hechos, unos intercesores que andaban por la calle echando fuera demonios. Y de repente el demonio les contestó, conocemos a Pedro, a Pablo, pero a ustedes no los conocemos. Entonces en el mundo espiritual se te va a respetar y se nos va a respetar por la autoridad que tengas, si tú cuidas tus palabras, si tú cuidas tus pensamientos, si no andas hablando mentiras, si no andas haciéndole daño a la gente, si no andas murmurando, si no te levantas contra otro hombre, imagen y semejanza de Dios, seas quien seas y como quiera que te llames, el nombramiento que tú te hayas puesto o te hayan puesto, después tú vas a orar y dices, no puedo, o de plano nos quedamos dormidos allá. ¿Por qué? Porque la carne está gobernando más que el espíritu. Jesús pasaba más de 5 horas orando. Por eso dice también por allá que Jesús pasaba 10 horas en meditación, en oración con el Padre, en intercesión, y solo 1 minuto le bastaba para echar fuera un demonio. Con el poder de su palabra. Dice la Biblia, con tan solo una palabra. No como hoy en día pasa que hay que tirarle aceite, hay que echarle sal, hay que estar orando ahí 10 horas hasta que el demonio quiera irse y te dice no me voy porque me dio derecho, y nosotros estamos ahí haciéndonos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Si Jesús solo con una palabra. Poca oración, poco poder. Pero no te estoy diciendo que te pases 10 horas ahí leyendo tu libro. Tenemos que aprender a llevar una sintonía. Oración, meditación, lectura, buenas obras, ayuno de hábitos, ayuno de no andar hablando con mal de la gente, ayuno de que, ay, está bueno, cálmate, carne, tengo que aprender a gobernarme por el espíritu, así que, stop, tú me aguantas. Eso es aprender, pero ¿sabes cuál es el mal de esta generación? Que esta generación creemos tener la razón de todo. Si tú le dices algo a alguien, te va a decir, es que es mi vida, yo así estoy, Dios así me ama, Dios así me hizo. Dios no te hizo así.
así te hizo la gente o así te hiciste tú, porque todo lo que es de Dios es bueno, agradable y es perfecto. Por eso yo bendigo tu vida y declaro que tus ojos se abren, así como se han abierto nuestros ojos para declarar y proclamar que Jesucristo es el Señor. El misterio, ¿cuál es el misterio? Yo leo en un Primera de Corintios que Pablo dice, y este es el misterio que tenía Dios oculto desde antes de la fundación del mundo, y te quedas así como que van a caer rayos. No, Pablo dice, el misterio es este, que Jesús resucitó, Jesús fue enviado a los hombres en forma de hombre y resucitó, pero también hoy está a la diestra del Padre. Y te dices, nada más eso. Bueno, pues es que para ti a lo mejor no tiene poder, pero en el mundo espiritual eso tiene mucho poder, porque ahí Jesús desató y atinó una derrota al enemigo a través de la intercesión en su muerte o con su muerte. Por eso solo le tomaba 2 segundos de devolverle la vista a un ciego, echar fuera a una legión de demonios o sanar a un leproso. Él siempre operó en esa manera, pero la iglesia, mira esta palabra, nos están hablando, dile al que está a tu lado o dite tú mismo, hey, me están hablando, pero la iglesia de este tiempo, queremos orar nada más cuando nos vamos a dormir. Mira esta palabra, es necesaria que yo te la diga y me la diga a mí mismo. Queremos orar solo cuando tenemos problemas. Queremos interceder solamente cuando tenemos una enfermedad. Queremos orar solo cuando vamos a comer. Tenemos que aprender a orar en todo tiempo. Por ahí dice la oración, orar sin cesar, es decir, en todo tiempo. Aún no abras tu boca, pero ora en tu espíritu. Yo aprendí esto del ministerio del profeta T.B. Joshua, que no orar no solo es estar, Señor, amantísimo Padre, Padre amado, grande Padre, Padre santísimo Padre. Recordemos que Jesús dijo que no, el Padre no nos va a hacer, no nos va a atender y no nos va a escuchar solo porque repitamos palabras vanas o una palabrería de hombre, que Padre santísimo, Señor, amantísimo Dios. Ya Dios dice, ya son muchas palabras, eso como que es pura falsedad. Entonces, tenemos que aprender a aclamar y a basar nuestra oración según en su palabra. Señor, ten misericordia de esta casa, de esta nación, de mi vida. Abre mi entendimiento, dame sabiduría, lléname de tu gozo, de tu paz, lléname de tu palabra. Acá lo dice, Jesús pasaba solo breve tiempo para ejecutar el poder sobrenatural de Dios en esta generación. Jesús le dijo a Juan el Bautista, estaba preso, y los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús porque Juan lo mandó. Vayan y pregúntenle si él es el que era el que estábamos esperando o va a venir otro que todavía no es el Mesías. En ese momento dice su palabra. Mira cómo es la palabra, la escritura. No dice que Jesús le dijo, sí, yo soy, vayan y díganselo a su maestro. No, Jesús dijo, en ese momento, dice la Biblia, cuando los discípulos le preguntaron o le pasaron el mensaje de Juan el Bautista a Jesús, que por cierto era su primo, Jesús en ese momento dice que se puso a echar fuera demonios, a sanar ciegos, a levantar paralíticos. Y Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos se levantan y los muertos vuelven a la vida. Y si eso está sucediendo es porque el poder de Dios ha venido a esta generación ahora. Eso es lo que Dios está buscando. Por eso yo te digo, vamos a esforzarnos por ser intercesores y no depender solo de una oración. Vamos a esforzarnos por ser adoradores, intercesores, y no temas, no tengas miedo porque Dios te va a ir capacitando. Dios no te va a soltar, Dios no nos va a soltar. Hay un mundo espiritual, pero Dios no te va a dar una... ¿Has escuchado esta frase, verdad? Dios no te va a dar una batalla que tú no puedas vencer. Es decir, Él no te va a poner a pelear con 10 legiones de demonios si Él te está capacitando para enfrentarte a 5 o a 1, de nivel en nivel, de gloria en gloria, de poder en poder. Por eso yo te digo esto, no te alarmes, no tengas miedo y sobre todo no te dejes espantar por gente que te diga, no vas a poder. Fíjate, te voy a platicar esta anécdota rápidamente hablando de esto. Hace años cuando empezamos en el evangelio como cristianos, oyentes o nuevos creyentes, fuimos a una casa donde había una persona que dice que se quebraron sus vidrios sobrenaturalmente, su ropa estaba regada allá en Escárcega y todo estaba tirado. Y cuando llegamos, llegó el ministerio de intercesión y a nosotros nos dijeron, ustedes no váyanse allá, no se acerquen. ¿Te das cuenta de ahí de cómo es nada más la religión o el hombre se ha encargado de adoctrinar que hay exclusividad? Claro, te puedo preguntar, hermano, ¿cómo andas en tu vida espiritual? Porque también puede ser un problema. Pero no te voy a decir, ustedes váyanse por allá y yo por acá, porque aquí nada más yo soy el mero. Yo solo echo fuera demonios. No, yo he escuchado anécdotas de hombres que han estado peleando con liberación
Y una vez escuché otro testimonio a través de esto. Mira, en el altar el hombre estaba endemoniado, el predicador no podía con ese endemoniado, los diáconos no podían con el endemoniado, los otros pastores no podían con el endemoniado. ¿Y quién crees que sí pudo echar fuera ese demonio? Un paletero que estaba hasta el final, hasta el final del culto. Él le ordenó y el espíritu inmundo le obedeció. ¿Y sabes por qué? No porque el paletero no era pastor. El paletero no tenía un nombre así de que, ay, el profeta, el pastor, siéntese aquí adelante, póngale su cafecito. No, el paletero tenía una intimidad con el Espíritu Santo. El paletero tenía comunión íntima con Dios. Él se arrodillaba, oraba y estaba, Señor, usa mi vida. Y llegó el momento y lo usó. Sin tantas palabras, que, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde estás? O como dice por ahí el chiste, ¿no? Aquel que le bañaron el de aceite y ¿cómo? ¿Por dónde entraste? Por la puerta. Pues si ya estás jugando a la carne, o sea, obviamente podemos entender que tal vez parezca una broma, pero así pasa, así suele suceder, porque perdemos el filo del espíritu, porque dejamos de orar. Poca oración, poco poder. Pero la oración, ya te digo, no es repetir vanas palabras. Señor, Señor, Padre, Padre. Tienes que aprender a desarrollar un léxico. Tenemos que aprender a desarrollar una comunión íntima con Dios y decirle, Señor, ayúdame. Aún sin estar hablando, te dije, o sea, aprendí de ese ministerio que la oración no solo es hablar palabras también. Yo puedo andar caminando, pues voy a hacer una prueba, una demostración. Yo estoy en mi espíritu orando, estoy diciendo, Señor, bendice a toda esa gente que nos están viendo, que van a ver este programa en este canal. Señor, desata bendición sobre ellos. No necesito solamente abrir mi boca, también puedo orar desde el espíritu. Incluso puedes estar con una persona que te está echando pleito y tú estás intercediendo desde adentro. Tú estás hablando, Señor, yo ato todo espíritu, yo tomo la autoridad del Padre. Estoy hablándolo con mi boca, pero puedo hacerlo así, mira. Puedo orar en el espíritu. Oraré en el espíritu, dice el apóstol Pablo, que mi entendimiento quede sin fruto. Orar en el espíritu no solo es hablar en lengua. Orar en el espíritu es hablar desde tu interior hacia el exterior sin emitir una palabra, como lo que yo estoy haciendo ahorita y me estoy comunicando contigo y te estoy comunicando este mensaje. Pero la iglesia dice, no ha entendido esto y sigue haciendo lo contrario. Mira, nosotros no hemos aprendido y entendido del ministerio de Jesús y seguimos haciendo lo contrario. Pasamos unos pocos minutos en oración y luego pretendemos que Dios nos use para hacer milagros en su nombre. Por eso pasamos horas y horas atendiendo a la gente. Jesús nos enseñó que las horas con Dios hacían más efectivos los minutos con los hombres. Podemos estar horas y horas desgastados. Ya hasta el pastor o los pastores, mucha gente, pastor, ore por mí. Tenemos que enseñarle a la gente a ser intercesores, adoradores y oradores. Tenemos que aprender y enseñarles. Hoy podemos concluir que si pasamos horas conectados con el Padre, nos tomará solo unos minutos resolver cualquier problema en la tierra. El tiempo que pasemos con Dios no será un tiempo gastado, sino un tiempo invertido. Y Dios nos usará para obrar en milagros. Mi pregunta es, ¿está usted intercediendo por algo o por alguien? Hoy, como Jesús nos enseñó, ¿estamos intercediendo por algo o por alguien como Jesús nos enseñó? Recordemos la intercesión de Abraham, la intercesión de Jesús, todos esos hombres que se pusieron en la brecha verdaderamente. Y ya te dije, no es nada más decir, me pongo en la brecha. No. Como me pongo en la brecha, yo estoy consciente de que estoy hablando de que yo me voy a interponer entre el enemigo y la vida de una persona. Y eso él va a destruir. Pueden salir familias, pueden salir ministerios de hombres caídos, pero eso te va a demandar disciplina, entrega, constancia, oración, ayuno. Hablamos la semana pasada de que el ayuno es una arma poderosa. Pero hoy la iglesia, como dice acá este tema, solamente lo hace ocasionalmente. Vamos a ayunar cuando hay eventos. Por ejemplo, el Rey Jesús Miami hace un ayuno para inicio de año, un ayuno a mediados de año y otro ayuno para cerrar el año. Y el 21 días hay gente que dice, no, porque ustedes pobrecitos. No, tenemos que aprender a despertar en el espíritu. Una iglesia pasiva, religiosa,
Una iglesia que está doctrinada solo a dogmas de hombres no va a poder avanzar, no va a haber un crecimiento, no va a haber un desarrollo, un rompimiento, como se ha hablado de esto, de fragmentar de la vida de las personas que tengan hambre por la palabra, se derrame el Espíritu Santo, la gente sea sana. ¿No te das cuenta de eso? La gente sea libre, las familias sean restauradas, los matrimonios se levanten, los hijos salgan del alcoholismo, de las drogas, de las enfermedades, de la deuda, de la recesión, de todo pecado. Salgan nuestros hijos, salga la gente que conocemos. ¿Por qué? Porque solamente la iglesia se ha acostumbrado a orar ocasionalmente, a ayunar ocasionalmente, a interceder ocasionalmente. Y yo sé que tú te puedes identificar con esto como yo lo hago este día. Y por eso bendigo tu vida. La idea de esta casa de paz es que entendamos que la intercesión en el ahora es muy necesaria para la iglesia y el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a orar, pero aprender no como que una regla, no como que una lección, aprender a rendirnos delante de Él, porque Dios está haciendo cosas nuevas. No podemos seguir hablando siempre lo mismo, el mismo mensaje, siempre enfocados en lo mismo, siempre tirándole a lo mismo, siempre hablando de lo mismo. Eso te digo, el ayuno tiene que ir de manera personal y continua, 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 continua y continua. No solo ayunes cuando te enfermes o cuando el doctor te mande a hacer ayunos porque te va a sacar sangre. No solo ayunes cuando necesites una empresa, porque incluso déjame decirte que el ayuno es bueno para la salud, pero tenemos que hacerlo con sabiduría. El ayuno ya dijimos que no es pasar hambre. Ay, voy a ayunar 21 días, te vas a enfermar y se van a burlar de ti, van a decir que eres un religioso. Y ya hemos visto casos así, lamentablemente, sin propósito y sin la buena intención. Eso solo es pasar hambre, lastimarte el estómago. En el ayuno Dios te empodera, Dios te da sabiduría, Dios te da una palabra, Dios sensibiliza tu espíritu, porque precisamente estás doblegando tu carne y le estás dando la autoridad al espíritu que Dios puso en ti para que el Espíritu Santo tome el control y lo levante y le dé palabra, se comunique, venga esa comunión. Pero si no ayunas, no oras y solamente queremos hablar monólogos, solamente queremos llegar a gritar, solamente queremos hablar palabras de hombre, solamente queremos hablar de algo que alguien más habló, entonces estamos cometiendo lo que dice acá, el gran error que está cometiendo el pueblo de Dios en esta generación. No se habla más que de lo mismo, no se habla más que mensajes sin sentido, no se habla más que de lo mismo y de lo mismo. Por eso te bendigo en esta tarde, noche, y declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta hora va a ser y ha sido una bendición para ti como para mí. Yo doy gracias a nuestro Dios y desde ya intercedo por tu vida. Declaro cielos abiertos a tu favor. Declaro que la mano poderosa de nuestro Dios se mueva a nuestro favor, que no va a hacer falta el pan en nuestra mesa. Declaro que del fruto de nuestros labios vamos a comer. Declaro que no va a hacer falta la salud, no va a hacer falta la provisión. Nuestro Dios va a abrir puertas sobrenaturales. Él va a traer un rompimiento en todas las finanzas. Va a traer espíritu de sabiduría y de revelación. Él va a traer su favor y su gracia sobre nosotros. Ninguna arma forjada te podrá tocar ni me podrá tocar, porque su palabra dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ti, contra mí. Yo declaro espíritu de sabiduría y revelación sobre cada iglesia que nos está viendo, sobre cada discípulo de Jesucristo, sobre cada hijo de Dios, aunque pertenezcan a otra iglesia. Recuerda, Jesús no viene por una denominación, Él viene por una iglesia pura y sin mancha, una solamente. Por eso te sigo bendiciendo y declaro que mi casa es cubierta por la sangre de Jesús. Gracias Dios, gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias Jesucristo por esta oportunidad, gracias por derramar tu sangre en esa cruz, gracias por la gente que has puesto a nuestro alrededor, porque nos han servido de una enseñanza tanto para lo bueno como para lo mal. Hemos aprendido de cada lección. Gracias Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús y desato sobre mi casa el poder y la efectividad de la sangre que Jesús derramó en esa cruz, sobre tu casa también. Declaro que esta semana vamos a ver la mano poderosa de Dios y que ningún coronavirus va a tocar nuestra casa. Y si así fuere, estamos confiados en nuestro Dios, porque vamos a perseverar hasta el final. Vamos a poder declarar lo que Pablo dijo, no solo de palabra, lo dijo como una determinación. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si la voluntad de nuestro Dios es que sigamos regando la palabra en la tierra, sigamos hablando de Él, aquí estaremos y nos seguiremos viendo. Te despedimos y te damos las gracias por acompañarnos en este programa de Casa de Paz en línea desde Campeche, Rey Jesús, Rey de Ministerios Sobrenaturales,
Campeche y Rey de Ministerios Sobrenaturales Escárcega Campeche, te bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y toda la iglesia junta conmigo dice, amén, que así sea.